Agradecerle su presencia aquí esta noche, acompañarnos en un día tan importante para nosotros y para Venezuela. Este acto se transmite también directamente vía Facebook y Periscope, por lo tanto también bienvenidas a los compañeros virtuales. Venezuela y los venezolanos nos necesitan hoy en día para salir de esta grave crisis humanitaria y política, que en este momento crítico todo suma, cada esfuerzo es importante. Personas, organizaciones, entidades, administraciones públicas, partidos políticos, organismos internacionales y prensa. Sin esa ayuda y esfuerzo, el conflicto y la tragedia venezolana no serían conocidos. Cada uno de ustedes presentes hoy aquí se convierten en una antena, en un altavoz para la causa venezolana. Hoy tenemos el gusto de contar entre nosotros con diputados, regidores, miembros de partidos políticos, observadores internacionales, representantes del tejido asociativo catalán, tanto de origen inmigrante como local, cámaras de comercio y movimientos culturales, entre otros. A todos ustedes, gracias por estar aquí. Vaya también una especial mención para la Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña, FASAMCAT, gracias a cuyas gestiones tuvimos la oportunidad y hemos podido utilizar este espacio. La celebración de este acto ha sido posible gracias a la comprometida implicación de las organizaciones venezolanas en la ciudad, quienes, poniendo en segundo plano sus posicionamientos particulares, han decidido trabajar conjuntamente por el bien que nos une, Venezuela. Quiero agradecerles a todas su esfuerzo, su trabajo, dedicación, amplitud de miras, imparcialidad y la generosidad con la que han actuado en esta oportunidad y con la que actúan en su desempeño asociativo. Gracias. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Los artífices de la Declaración de Barcelona son Asociación Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, luego Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Cataluña, PEJUCAT, Asociación de Estudiantes Venezolanos en el Exterior, Cataluña, EVE, Alianza por la Libertad de Venezuela, Protesta Express, SOS Venezuela, Cataluña, Venezuelan Press, Barcelona, Benmundo, Cataluña. La Declaración de Barcelona se fundamenta en la recopilación de las resoluciones de organismos internacionales que desde el año 2014 vienen condenando la situación por la que atraviesa Venezuela debido a las numerosas irregularidades existentes en el funcionamiento del Estado, la creciente violación de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos venezolanos, el grave y general deterioro económico y la ya internacionalmente reconocida crisis humanitaria. A continuación, pasaremos un vídeo que ilustra la grave situación existente en el país y sus consecuencias. Mientras lo visionamos, podremos comprobar que, lamentablemente, en este caso, una vez más, se confirma aquello de una imagen vale más que 1000 palabras. Comenzó como una protesta estudiantil por el intento de violación dentro de una universidad a un estudiante del estado Táchira. Esto fue el detonante de una serie de protestas estudiantiles en esa parte del país. Con la detención de varios de los estudiantes por manifestar, se intensificó la protesta y se unieron muchas de las principales ciudades del país, incluyendo la capital, Caracas. A esa protesta estudiantil se sumaron otras muchas quejas que tenía la sociedad civil en general: escasez de productos básicos, corrupción gubernamental y violaciones a los derechos humanos. De estas marchas resultaron los 3 primeros muertos y numerosos heridos. 3 personas asesinadas con disparos a la cabeza el 12 de febrero, luego de una marcha promovida por los estudiantes para pedir a la Fiscalía General de la República la liberación de los estudiantes detenidos.
Días después aparecieron videos en los que se veía a funcionarios policiales disparando contra los manifestantes, incluso mostrando el momento exacto de la muerte de uno de ellos. Ya van varias semanas de distintas expresiones por parte de los manifestantes y de represión sistemática por parte del gobierno y grupos armados apoyados por él. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Violaciones a los derechos humanos. El Foro Penal Venezolano es una organización sin fines de lucro conformada por una red de abogados de todo el país, que se ha dedicado desde el principio a asistir legalmente a los manifestantes frente a la gran cantidad de detenciones y abusos por parte del gobierno nacional y a defender a quienes han sufrido de alguna manera violaciones a sus derechos humanos. Estamos viviendo en la peor crisis histórica de detenciones, o la mayor cantidad de detenciones que ha existido históricamente en el país. Los abusos y violaciones por parte de los cuerpos policiales y Guardia Nacional en Venezuela van desde el uso de gases tóxicos y en exceso frente a manifestantes desarmados y en zonas residenciales donde habitan personas mayores y niños, pasando por disparos de perdigones a muy corta distancia de los manifestantes con una intención clara de hacerles daño, causándole así heridas graves, lesiones de gran magnitud o hasta la muerte, como en el caso de Geraldine Moreno, quien muere por un disparo de perdigones a la cara. También se ha demostrado el uso indebido de armamento no autorizado para repeler manifestaciones pacíficas e incluso se ha hablado de presencia de cuerpos policiales no destinados al trato de este tipo de manifestaciones y de grupos de civiles armados disparando a manifestantes apoyados por los cuerpos policiales y militares. Estas son nuestras denuncias. Estos son sus testimonios. Mi hijo fue vilmente maltratado, humillado, violado, vejado. Tenía en posición fetal, arrodillado con la cabeza. Yo metí mi cabeza y yo le hice la posición de meter la cabeza aquí entre las piernas. Hicieron que bajarme los boxers y penetrarme. Desde un principio que nos estaban golpeando decían que me iban a violar. Literalmente en ese momento nos estaban saltando en la cabeza a nosotros, la Guardia Nacional. Estaban saltando sobre nuestra cabeza, nos estaban golpeando con la escopeta, nos pateaban, todo. Siempre nos decían que nos iban a matar, que nos iban a violar, que no íbamos a ver a nuestras familias. Yo me siento violada, herida, maltratada, humillada, vejada, todo por una Guardia Nacional, 2 funcionarios de ellos mismos que me patearon hasta que quisieron. Bueno, nos amenazaron de muerte, nos amenazaron de violaciones, nos amenazaron de cortarnos las manos, los brazos y un montón de cosas que sencillamente nadie debe escuchar, y mucho menos en ese momento tan vulnerable en el que todos mis compañeros fueron golpeados brutalmente. Torturado por los medios de este país, los medios de seguridad, por el SEBIN, señores. Fue torturado por más de 4 o 5 horas, con descargas de corriente en todo su cuerpo, hasta caer desmayado una y otra vez. Claro que me da miedo, me da horrible, que desgraciadamente mi hijo se me vaya a morir. Porque yo quisiera ayudar a mi hijo y mi hijo me dice, mamá, yo no quiero estar más así. Y ahorita que yo estoy desempleada, imagínate. Todo se me viene arriba.
Hay momentos que su mamá tiene para el desayuno, otras veces no tiene, ya viene siendo como el almuerzo. Como está demasiado delgada, ¿sabes? Porque pegadito así, dice que su caja torácica no tiene la capacidad, hay momentos que le cuesta para respirar, porque no tiene carne. El problema que nos está presentando es que cada vez llegan niños con un deterioro nutricional mayor y estamos viendo lo que nunca habíamos visto antes, que era un incremento importante y creciente, y yo diría que exponencial, de desnutrición severa, pero desencadenada por hambre, por falta de alimentos, no por enfermedades. Antes veíamos un niño con una desnutrición severa, probablemente 1 al mes, pero ahora se hace inclusive hasta diario o inclusive varias veces al día. Está calientita. Está caliente. Ahorita yo aparto un poquito para mi mamá. Ajá, ¿y tú no le piensas al niño? Ya va, estoy esperando que agarre. Uno no se siente muy bien que digamos, la gente uno lo ve feo, uno se le acerca a alguien y la gente uno le huye como si uno tuviera una enfermedad o algo por el estilo. Que ahorita no se consigue empleo, no es para conseguir la comida, es un lío y de alguna manera tengo yo que buscar la comida de mi hijo. Ahora que lo que me queda es esto. Bueno, ahora me gustaría introducir a todos ustedes los protagonistas de esta iniciativa. Vanessa Sánchez por Azocabén, Asociación Catalano-Venezolana. Jocelyn Hernández por Venezuelan Press Cataluña. Elizabeth Casañas por Protesta Express. Giuseppe Pérez por Benmundo Barcelona. Leo Hernández por EVE Cataluña, Asociación de Estudiantes Venezolanos en el Exterior. David Díaz por SOS Venezuela Barcelona. Juan Carlos Larrañaga por PEJUCAT, Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Cataluña. Laura Rojas, que soy yo, ya me sentaré, por Alianza por la Libertad, y Eduardo Martínez Narváez por Alianza por la Libertad también. Bueno, para dar introducción a la lectura de la Declaración de Barcelona, vamos a hacer una pequeña introducción en la que en 9 diapositivas vamos a intentar hacer una contracción de todo lo que queremos expresar en ese documento. Y empezamos con los asesinatos. Según la Fiscalía General de la República de Venezuela, 22.000 personas en el año 2016. Cifras oficiales, para establecer una comparativa con España, por ejemplo, que obtuvimos unas cifras en 2016 también de 292, ¿no? Comparamos 22.000 con 292 en España, siendo la población en España superior a la venezolana. Como víctimas de la violencia, representada esta cifra en el caso de España, un récord histórico,
ya que se disminuyó en relación como hace 10 años, en el año 2006, en un 61,43%. Es decir, aquí en España tenemos un índice de asesinatos que va decreciendo, y en Venezuela nos ocurre totalmente lo contrario. El Observatorio de la Violencia en Venezuela ubica esta cifra en 28.479 muertes, lo que representa 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cifra que nos ubica como el país más violento de América del Sur, por encima de Brasil, de Colombia, etc. Y el segundo más violento en todo el mundo. La inflación marca el 274%, que es la cifra oficial, y el 700% en cálculos independientes. De nuevo establecemos la comparación con el país que nos acoge, España, en el que encontramos en el registro más reciente un IPC del 2,55%, frente a 274. Estas son cifras oficiales, repito. Sin embargo, en Venezuela contamos con el índice inflacionario más alto del mundo, siendo también el más alto de toda la historia de Venezuela. Estamos rompiendo récord, pero en negativo. Sin embargo, las cifras extraoficiales calculadas, como decimos, superan los 700. A finales del 2016, la Comisión la Comisión Financiera de la Asamblea Nacional estimaba un 550. Sin embargo, los estudios posteriores, ya a 2017, la sitúan en un 700%. Corrupción. Venezuela ocupa el puesto 166 de 176 países analizados por la Organización de Transparencia Internacional, con un índice de percepción de corrupción de 17 puntos. Asimismo, no es para nadie un secreto cómo Venezuela sale a relucir en cualquier escándalo de corrupción que se destape a nivel mundial. Por ejemplo, el caso del Panama Papers, en el que Venezuela es, con distancia, el país más nombrado en estos documentos, saliendo en 241.000 documentos, que se dice fácil, pero es realmente alarmante. Sin embargo, a pesar de ser el país con mayor incidencia, es el país con mayor impunidad, ya que la única persona que fue encarcelada, ahora mismo se encuentra en libertad y está fuera del país, y se trata del hermano de un edecán de Chávez. Lamentable. Asimismo, tenemos el caso Odebrecht de Brasil, del cual se presume la financiación de algunas campañas electorales como la de Chávez en el 2012. Todos conocen muy bien estos casos. Número 4, número de empresas. Tal y como lo expone el IESA, que es el Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas, emprender en Venezuela es una misión de héroes. De las últimas cifras oficiales arrojadas en cuanto a emprendimiento, del total de 2 millones de empresarios que intentaron iniciar sus proyectos en Venezuela en el año 2014, a día de hoy, menos del 10% han podido mantener y prosperar sus negocios en pie. En las últimas mediciones de innovación y desarrollo de 2015, Venezuela se encontraba en la cola de Latinoamérica. Actualmente los valores son vergonzosos, teniendo en cuenta que en estos últimos 18 años ha tenido un superávit petrolero, el más impresionante de su historia, pero es evidente que ese petróleo no se sembró en nuestra tierra, tal cual lo decía nuestro gran Arturo Uslar Pietri. Grupos armados. Human Rights Watch los define como bandas armadas que utilizan la violencia con impunidad y acosan a los opositores políticos del régimen en Venezuela. Son grupos paramilitares que violan un sinfín de artículos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En estos, entre otros estamentos legales vigentes, esto es una completa violación de los derechos humanos y de cualquier estamento legal existente en el país. Pero se encuentran amparados bajo la impunidad y bajo la sombra del oficialismo. Es una realidad que hasta en Wikipedia pones colectivos y ya está perfectamente definido. Manifestantes detenidos. Tenemos 2.977 personas entre el 1 de abril y el 29 de mayo. Imagínense ustedes, casi 3.000 personas, lo que sería una pequeña población, por ejemplo, de Cataluña. Aquí encontramos una serie de artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela violados, como por ejemplo el artículo 62 sobre la libre participación del pueblo en asuntos políticos y públicos. Asimismo, el artículo 68, donde se nos da el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas y sin otros requisitos que establezca ninguna otra ley. Asimismo, donde se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para reprimir.
las bombas lacrimógenas que se están lanzando en Venezuela tienen fecha de caducidad 2011. Artículo 350. Se trata del desconocimiento de cualquier régimen, legislación o autoridad que contraría los valores democráticos de Venezuela y de los derechos humanos. Asimismo, algunos derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como por ejemplo en el artículo 5, donde se prohíbe la tortura y tratos crueles, el artículo 7, donde se exige el debido proceso y en Venezuela no se está cumpliendo al aplicar juicios militares a civiles y juicios civiles a militares. Asimismo, el artículo 9, donde se prohíben las arbitrariedades, excesos y abusos de poder por las autoridades del Estado. Venezuela suscribió esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y no le presta mucha atención. 7. Epidemias. Esta cifra es realmente alarmante. Hablamos de malaria que estaba erradicada del territorio venezolano. Ahora tenemos un aumento del 76% en el año 2016. Sin embargo, tengo cifras realmente alarmantes, como por ejemplo el aumento del 30,12% en la mortalidad infantil de 2015 a 2016, niños menores de 1 año. Asimismo, la alarmante cifra de 56,5% que ha aumentado la muerte de madres en hospitales públicos en Venezuela. Es decir, sobreviven menos del 40%, del 44%. La reaparición de la difteria y la malaria ya reseñada, y asimismo el caso del Zika, conocido por todos, con las Olimpiadas del año pasado, que también afectó a Cataluña, debido a que de 279 casos que se detectaron en España en el 2016, el 60% provenían de Cataluña, y del total de casos registrados, la gran mayoría provenían de personas que venían de Venezuela o que habían estado en Venezuela. O sea que es realmente una vergüenza, porque la mayoría de personas que tenían Zika en Cataluña eran venezolanos. Libertad de expresión. Casos recientes como el de David Natera Febres, el cual le dictaron 4 años de cárcel por realizar un trabajo de investigación sobre corrupción en Venezuela, sin ninguna otra alegación. Este señor está preso. Asimismo, entre abril y mayo de 2017, más de 27 periodistas internacionales, esto es lo único que se ha registrado, fueron afectados por ataques de colectivos de Guardia Nacional, siendo robados sus equipos, pertenencias personales, etc. Asimismo, Amnistía Internacional coloca a Venezuela en su informe en 2016-2017 en nivel de alarma como uno de los países con menor libertad de expresión de la región, donde los periodistas y reporteros son atacados de forma violenta, directa e impune por las mismas fuerzas de seguridad del Estado. 2.648 casos de agresiones contra periodistas entre 2001 y 2006. Hambre. Y ya con esto culminamos. 8.7 kilogramos es la media de pérdida de peso de la población venezolana. Algo que están viviendo todos y cada uno de nuestros familiares en Venezuela y que da mucho dolor decirlo, pero es una realidad que tenemos que afrontar y luchar contra eso. La importación de alimentos en el 2016 desciende en un 70%, y esto es crítico porque el 98% de los alimentos que consumimos en Venezuela vienen justamente de la importación de otros países. Asimismo, la poca producción nacional que quedaba también queda reducida en un 71%. El sueldo mínimo es de 65.000 bolívares fuertes y la canasta básica, o cesta básica como le decimos en Venezuela, está valorada en 832.259 bolívares fuertes. Hay un déficit del 93%. Del 93%. Es decir, que si tenemos un sueldo mínimo de 100 euros aquí en Barcelona, y vamos a comprar la canasta básica que vale 100 euros en el Mercadona, por ejemplo, solamente tenemos 7 euros en el bolsillo. ¿Qué podemos comprar con eso? Prácticamente nada. Los niños de las alcantarillas. El hambre es palpable en las calles. El aumento de los indigentes comiendo de la basura en las calles. Son hechos que no se pueden ocultar con un dedo. Y he aquí nuestra misión el día de hoy. Destapar la realidad frente a los ojos de quienes se quieren posicionar del lado correcto de la historia. Estamos seguros que saldremos adelante y será la misma historia la que se encargará de agradeceros a todos por vuestro apoyo. Que viva Venezuela libre. Y ahora, tanto que les hemos hablado de la Declaración de Barcelona, procederemos a la lectura del documento. También informarles que a partir de hoy pueden suscribir esta declaración en change.org. Mientras más soporte tengamos, más valor tendrá esta iniciativa. Así que paso la palabra a mis compañeros.
El 6 de febrero de 2015, la Comisión de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación del Parlamento de Cataluña aprobó una resolución relativa a los trágicos acontecimientos ocurridos en Venezuela durante los primeros meses del año 2014. Entre otros extremos, dicha resolución indicaba que, tras varios meses de manifestaciones y protestas en la calle por parte del movimiento estudiantil venezolano, se han acumulado miles de denuncias sobre asesinatos, lesiones, torturas y tratos degradantes, detenciones ilegales y procesos judiciales irregulares contra ciudadanos que participaban en estas actividades. La veracidad de estas denuncias han sido certificadas por diversos informes comunicados emitidos por las más reconocidas instancias nacionales e internacionales del ámbito de los derechos humanos, como son el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, así como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, Civil, Foro Penal Venezolano y Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. A nivel de Cataluña, estas denuncias han dado lugar a pronunciamientos por parte del Instituto Catalán Internacional por la Paz, ICIP, el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, FCCD y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, además de los ayuntamientos de Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès o Mataró, entre otras ciudades catalanas. La resolución contra la violación de los derechos humanos en Venezuela se apoya en informes emitidos por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel mundial, así como también de Venezuela y Cataluña. En este sentido, destacan a nivel de Cataluña el informe emitido por el Instituto Catalán Internacional por la Paz, órgano consultivo del Parlamento de Cataluña, y el comunicado del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo del mes de marzo de 2014, alertando acerca de la vulneración antes mencionada. Condena las acciones contrarias a los derechos humanos y las acciones violentas ocurridas en Venezuela durante los meses de febrero y marzo del 2014. Reitera su defensa de la democracia, la garantía de la libertad de expresión y pensamiento y manifiesta su solidaridad con todas las personas e instituciones que han sido víctimas de acciones violentas. Y expresa su solidaridad hacia las familias de los manifestantes y funcionarios muertos y solicita la aclaración y la sanción de los autores de los homicidios. El 12 de marzo del 2015, el Parlamento Europeo aprobó la resolución acerca de la situación en Venezuela número 2015-2582. En la resolución adoptada, los diputados emitieron diversas consideraciones sobre la detención arbitraria de algunos miembros de la oposición al gobierno venezolano, la violación sistemática de los derechos humanos de los presos políticos y la falta de independencia de los órganos judiciales encargados de juzgar a los opositores, entre otros asuntos. El 18 de julio del 2016, el Consejo de la Unión Europea adoptó en su sesión número 3482 una serie de conclusiones sobre la situación existente en Venezuela. Los gobiernos integrantes de dicho organismo dictaminaron en aquella ocasión lo siguiente, entre otros puntos. La reconciliación en Venezuela es de la máxima importancia, tanto para la Unión Europea como para los países de la región. La Unión Europea está convencida de que los países y las organizaciones de la región, así como otros socios internacionales principales, tienen un papel fundamental que desempeñar para animar al gobierno y a la oposición a entablar un diálogo auténtico y a atender las necesidades apremiantes del pueblo de Venezuela. El 15 de mayo del 2017, el Consejo de la Unión Europea adoptó en su sesión número 3535 una serie de conclusiones sobre la situación existente en Venezuela. En estas conclusiones, el ente europeo vino a reconocer las siguientes circunstancias existentes en Venezuela, entre otras.
En los 10 meses transcurridos desde la anterior resolución del 18 de julio del 2016, la mediación no ha brindado el resultado deseado y el proceso se encuentra estancado. Desde entonces ha aumentado la polarización política, la situación económica y social ha seguido deteriorándose y se ha producido una escalada de violencia que ha causado múltiples muertos y heridos. Todos los incidentes violentos deben investigarse. La violencia y el uso de la fuerza no resolverán la crisis del país. Deben respetarse los derechos fundamentales del pueblo venezolano, incluido el derecho a manifestarse pacíficamente. Es fundamental que todas las partes se abstengan de cometer actos violentos. En este contexto, resulta preocupante el anuncio de la ampliación y el refuerzo de los grupos civiles armados, por cuanto puede alimentar un recrudecimiento de la violencia y no contribuye a ninguna solución. La Unión Europea recuerda también que el recurso a los tribunales militares para juzgar a civiles es contrario al derecho internacional. Además de las instancias europeas y del Parlamento de Cataluña, cuyas resoluciones han sido citadas anteriormente, a lo largo de los últimos años se han acumulado infinidad de pronunciamientos provenientes de múltiples gobiernos y organizaciones en relación a la dramática situación existente en Venezuela en materia de derechos humanos y vigencia del Estado de Derecho. Esta toma de posición por parte de tantas personas, instituciones y gobiernos a nivel mundial viene motivada por el grave deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos que se viene produciendo de unos años a esta parte. La población venezolana se encuentra afectada de manera cotidiana y generalizada por problemas graves de toda índole, como lo son cifras récord a nivel mundial en materia de inseguridad personal, con más de 28.000 asesinatos por la delincuencia durante el año 2016, datos certificados por organizaciones como el Foro de la Vida y Observatorio Venezolano de la Violencia. La propia fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, comunicó en su informe anual gestión correspondiente al año 2016 una cifra de casi 22.000 asesinatos. Venezuela fue el segundo país con más muertes violentas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Sirva como ejemplo que la tasa de asesinatos en España durante el 2016 fue del 0,63 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Venezuela fue de 91,8 por cada 100.000 habitantes. Desabastecimiento generalizado de alimentos y otros artículos de consumo básico como papel higiénico, jabón, productos de higiene personal, etcétera, que ya para el año 2016 con unas carencias alcanzaban el 80% de la cesta de productos de consumo básico de la población. La falta de alimentos ha generado una pérdida de peso promedio de 8,7 kilos en un año, de acuerdo con la encuesta sobre la condición de vida de Venezuela en COVID, realizada sobre una muestra de 6.500 familias y avalada por las principales universidades venezolanas, entre ellas la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. Esta encuesta también refleja que entre el año 2014 y 2016 la pobreza ha aumentado desde el 48 al 82%, con un 52% de pobreza extrema. Es decir, más de la mitad de los venezolanos se encuentran actualmente en niveles de pobreza extrema. Otro dato escandaloso en esta materia es el que indica la existencia de 9,6 millones de venezolanos que solo pueden comer como máximo 2 veces al día. La devaluación de la moneda, el bolívar fuerte, alcanzó una cifra récord a nivel mundial del 300% según los cálculos más conservadores. Como referencia, tenemos que en el año 2010, con 100 bolívares, podían adquirirse el equivalente a 12 euros. Al día de hoy, con esos mismos 100 bolívares, obtendríamos 2 céntimos de euro. El salario mínimo en Venezuela al mes de abril de 2017 era de 200.000 bolívares, el equivalente a 32 euros. Ausencia casi total de medicinas y materiales médicos con niveles de escasez que afectan hasta el 85% al catálogo nacional de medicinas. Según informes de la Federación Farmacéutica Venezolana, esta circunstancia genera condiciones dramáticas en tanto que vienen ocasionando miles de muertes por falta de medicamentos y tratamientos tan básicos como puede ser un antibiótico, una pastilla contra la hipertensión o el más elemental elemento quirúrgico. Debido a este grave problema, el gobierno venezolano solicitó el pasado mes de marzo ayuda a la ONU
para paliar la grave situación a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe. Esta carencia de medicamentos ha generado un aumento de la mortalidad infantil y maternal. Según un comunicado emitido por la UNICEF el 12 de mayo del 2017, los datos indican que un 30% más de niños y niñas murieron antes de cumplir su primer cumpleaños y un 64% más de mujeres murió durante el embarazo o dentro de los 42 días después del parto. En 2016, comparando con el 2015, más de 240.000 personas fueron afectadas por la malaria en 2016, un 76% más que en el 2015. Los casos de diarrea, tosferina, neumonía, VIH y sarampión, todas estas enfermedades potencialmente mortales para la niñez, también muestran un marcado incremento. Los niveles de inflación existentes en Venezuela no se encuentran en ningún otro país del mundo. Del año 2008 hasta el 2015, Venezuela ha habido un aumento del 2.358% en este indicador. Solo en el año 2016, según cifras del gobierno venezolano, la inflación fue del 274%. Diversos economistas y organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, indicaron que la variación de precios para este año sería superior al 700%. Según el Foro Penal Venezolano, entre los días 1 de abril de este año y el 29 de mayo del 2017, se habían producido 2.977 detenciones irregulares de manifestantes opositores. Para esta fecha existían igualmente 309 presos políticos, es decir, personas privadas de libertad por su posición contraria al gobierno, lo cual genera una situación incompatible con una situación de normalidad democrática. El uso de tribunales militares para procesar judicialmente a manifestantes opositores durante las últimas semanas ha provocado la reacción de numerosos especialistas en materias de derechos humanos. Según el Foro Penal Venezolano, organización integrada por abogados voluntarios que defienden a personas encarceladas por el gobierno venezolano, la cual fue premiada con la medalla del Colegio de Abogados de Barcelona el 19 de febrero del 2016 por su compromiso con los derechos humanos y Estado de Derecho en Venezuela, comenta que solo entre el 1 de abril de 2017 y el 29 de mayo se había detenido a 363 personas para presentarlas ante la justicia militar. Estas actuaciones del gobierno venezolano contravienen las más elementales normas jurídicas a nivel mundial, ya que los presuntos delitos cometidos por civiles solo pueden ser conocidos por tribunales no militares. El día 29 de marzo del presente año se produjeron 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, donde, entre otras medidas arbitrarias e inconstitucionales, se anulaba la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. Estos dictámenes motivaron que la fiscal general, Luisa Ortega, señalara la ilegalidad de las medidas y provocó un conflicto entre el Poder Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro, y el Poder Ciudadano, del cual forma parte la Fiscalía General. Se ha implantado un clima de terror dentro de un sector de la población venezolana, debido a la actuación de grupos armados, los denominados colectivos, quienes, en algunos casos, bajo la complicidad de los cuerpos de seguridad estatales, son responsables de asesinatos, atracos y ataques de todo tipo contra la integridad personal de los manifestantes opositores, así como contra las viviendas, oficinas, instalaciones médicas, cuerpos de bomberos, entre otros. Es un hecho contrastado que numerosas víctimas de asesinato o lesiones por arma de fuego han sido producto de las agresiones protagonizadas por estos grupos de delincuentes. El tejido empresarial venezolano se ha reducido desde el año 2002 en un 70%, según Fede Cámaras y Consecomercio, los principales gremios que reúnen a las empresas venezolanas. Dicen que en Venezuela existía para el año 2002 unas 830.000 empresas. Actualmente, en operación, quedan unas 250.000, con la previsión de que sigan produciéndose demasiadas. Al día de hoy, Venezuela, la práctica de la totalidad de las actividades de importación, distribución y comercialización de alimentos, productos de higiene personal, entre otras, está centralizada en el Ministerio de Alimentación, desde donde se coordinan dichas operaciones a través de la Corporación Única de Servicios
productivos y alimentarios. Este ministerio, al cual muchos otros organismos públicos, está en manos de un militar de alto rango, que es un general de brigada, quien pasó a ser ministro de Alimentación después de haber sido también ministro de la Banca Pública y presidente del Banco Central. Entre estas empresas estatales, muchas de ellas dirigidas también por los altos mandos militares, se encuentran Venezolana de Alimentos Casa, Venalcasa, comercializadora y distribuidora Red Venezolana, Mercado de Alimentos, Mercal, productora y distribuidora venezolana de alimentos, Pedeval, Red de Abastos Bicentenario y sus empresas filiales, Logística Casa, Logicasa, Centro de Alimentos Congelados, Fealco, Empresa Nacional de Almacenes, ENACA, Lácteos Los Andes y sus empresas afiliadas, Industrias Diana, Indugram de aceites comestibles, Palmeras Diana del Lago, Productos La Fina, planta procesadora de plátanos Argelia Laya y la fábrica para procesamiento de sábila, aloe de Venezuela, Sabilben, entre otras. Las actuaciones tanto de la Policía Nacional Bolivariana como de la Guardia Nacional Bolivariana y fuera de los estándares establecidos internacionalmente, así como de los grupos oficialistas armados denominados colectivos, han dado como resultado decenas de manifestantes asesinados con armas de fuego. Es importante resaltar que el uso de este tipo de armamento letal está totalmente prohibido en los convenios supranacionales a nivel mundial para el control del orden público. En reacción a estos hechos, dirigida al pecho de la víctima, del joven de 20 años de edad, Juan Pablo Pernalete Llovera, ocurrida durante una manifestación en Caracas el día 26 de abril del 2017. Igualmente, la funcionaria indicó que este cuerpo de seguridad estatal es responsable directo de las lesiones de diversa gravedad sufridas por más de 500 personas durante las manifestaciones opositoras de las últimas semanas. En suma, tomando en cuenta las penosas circunstancias antes descritas y que vienen afectando a la ciudadanía venezolana en los últimos tiempos, pensamos que es rigor y ajustado a las evidencias concluir que en una situación tan extrema de crisis humanitaria amerita actuaciones firmes y contundentes desde las instancias supranacionales para ayudar en su resolución. La más evidente constatación de todos estos problemas son reales y están afectando gravemente la vida cotidiana de los venezolanos es el hecho de que el gobierno nacional se haya visto obligado a decretar el estado de excepción y emergencia económica desde el 14 de enero de 2016, así como a prorrogar esa irregular situación hasta en 7 ocasiones, la más reciente el 13 de mayo de 2017, durante 60 días adicionales. Esta figura jurídica faculta al presidente de la República para legislar vía decreto sobre toda clase de cuestiones en materia social, económica, política y jurídica. Además, le otorga la potestad también al presidente de restringir las garantías civiles establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sumado a esto tenemos la Declaración de Crisis Humanitaria Alimentaria aprobado por la Asamblea Nacional Venezolana el 14 de marzo de 2017. Como consecuencia, la última actualización disponible de votantes en el exterior corresponde al de las elecciones presidenciales del año 2012. Esta situación configura una violación al derecho fundamental a la participación política mediante el voto consagrado en el artículo 63 de la Constitución vigente. En el segundo semestre del año 2015, a los 9.000 pensionados y jubilados de Venezuela
residentes en España, sin aviso y sin que hasta la fecha se haya dado ninguna explicación ni respuesta, el gobierno venezolano suspendió tanto el pago de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a los pensionados en el exterior, que efectuaba mediante convenio con el Banco Santander, como las opciones Cencoex de traslado de pensiones y conversión y transferencia de las pensiones de los jubilados de otros entes a sus cuentas en España. Ante la gravedad de esta situación, que ocasiona gravísimos problemas a los ciudadanos afectados, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 27 de septiembre de 2016 una declaración de emergencia humanitaria migratoria, en la cual se exhortaba al gobierno venezolano para, en nombre de todos los afectados, exigir al gobierno, a través del Cencoex, del Banco Central de Venezuela y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, entre otros organismos, a honrar las deudas y compromisos pendientes con los venezolanos que se encuentran en el extranjero. Petición que no ha sido atendida por el Poder Ejecutivo venezolano. En este mismo sentido, el 2 de noviembre de 2016, la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó una propuesta no de ley sobre la suspensión del pago de pensiones a los venezolanos en España, en la que el Congreso de los Diputados insta al gobierno español a, primero, exigir explicaciones al gobierno venezolano de Nicolás Maduro ante el incumplimiento del convenio bilateral suscrito entre el gobierno de España y el Instituto de Seguridad Social de Venezuela. Segundo, exigir al gobierno venezolano de Nicolás Maduro el cumplimiento de las obligaciones suscritas en el anteriormente referido convenio, las cuales se aplicarán en forma retroactiva a los pensionistas venezolanos residentes en España perjudicados por esta cuestión. Tercero, en caso de recibir negativa por parte del gobierno venezolano, presentar otro tipo de alternativa política que permita a los pensionistas venezolanos residentes en España recuperar las cantidades monetarias debidas. A la fecha de hoy, esta situación no ha sido atendida ni resuelta por el gobierno venezolano, generando así un grave problema de exclusión social de este colectivo que va para 2 años de mora en la disposición de sus pensiones. Debido a la gravedad de lo anteriormente expuesto, un grupo de ciudadanos catalanes de origen venezolano hemos decidido pronunciarnos públicamente y a través de nuestras entidades asociativas en relación a la gravísima crisis existente al día de hoy en Venezuela en materia de derechos fundamentales y de vigencia democrática. En este sentido, deseamos exponer lo siguiente. Primero, transmitimos nuestra total y absoluta solidaridad hacia las personas víctimas de la violencia generalizada que se ha instalado en el día a día de los venezolanos, con especial énfasis hacia los asesinados y sus familiares. Rechazamos la posible impunidad en que pudieran quedar estos casos y exhortamos a las autoridades competentes para que cumplan con su obligación de investigar estos lamentables sucesos. Segundo, expresamos nuestro apoyo a los afectados por el grave desabastecimiento y escasez de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Señalamos como principal responsable de esta situación al gobierno venezolano, en tanto que principal y casi único operador nacional en materia de importación, distribución y comercialización de los mencionados artículos a través de las empresas estatales. Tercero, requerimos de las organizaciones e instancias nacionales y supranacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea y Gobierno español, entre otros, su actuación inmediata y decidida para poner fin a una situación que es insostenible y que puede desembocar en niveles de sufrimiento y penuria para los venezolanos aún mayores a las ya existentes.
Cuarto, invitamos a las instituciones locales para que expresen de manera pública su posición acerca de lo que viene acaeciendo en Venezuela. Esta solicitud va especialmente dirigida tanto al Pleno del Parlamento Autonómico Catalán como a la Generalitat de Cataluña. Quinto, igualmente transmitimos esta inquietud tanto al Gobierno español como al Congreso de los Diputados para que establezcan medidas concretas que ayuden a paliar la dramática situación de los venezolanos desplazados a España, pensionistas, estudiantes, etc., y de los nacionales españoles emigrantes retornados, quienes sufren las consecuencias de un control de cambio de divisas, así como de otras medidas restrictivas y arbitrarias del gobierno venezolano, que les impiden acceder a sus pensiones de jubilación, emplear las divisas legalmente obtenidas en Venezuela para el pago de sus estudios, etc., viendo gravemente afectado por esa irregularidad la cobertura por su parte de las necesidades vitales más básicas propias y de sus familias. Sexto, dado que existen firmes pruebas de que diversos integrantes del gobierno venezolano han incurrido en delitos diversos, principalmente relacionados con la vulneración de derechos humanos y siendo los mismos objeto de sanción internacional, así como exentos de prescripción, exhortamos al gobierno español, así como a los de otros países, a que realicen sus mayores esfuerzos tendientes a una correcta administración de justicia en este sentido. Consideramos que ningún responsable de haber cometido ilegalidades al amparo de su cargo o posición gubernamental debe gozar de impunidad, sea cual sea la irregularidad penal en la que haya incurrido. Enumerados los puntos anteriores, los firmantes de este manifiesto expresamos nuestro firme y claro llamamiento a que cese de inmediato el discurso de división, odio y estigmatización adoptado por el oficialismo venezolano y por quienes le apoyan nacional e internacionalmente, atribuyendo etiquetas políticas determinadas a quienes exigimos la restitución de los derechos ciudadanos conculcados a lo largo de los últimos 18 años. Deseamos transmitir igualmente a la sociedad española nuestra humilde advertencia acerca de las trágicas y horribles consecuencias que inevitablemente terminan produciendo siempre los planteamientos políticos enconados, enfocados en remarcar las diferencias, dirigidos a fracturar la cohesión ciudadana y fabricando bandos de malos y buenos, de víctimas y victimarios. Lo que está ocurriendo en Venezuela debe servir como ejemplo de pésima e inhumana práctica político-gubernamental. Por último, quienes suscribimos este texto, nos ponemos al lado de los millones de personas afectadas de una u otra manera por el nefasto desempeño de un gobierno cuya estrategia ha sido desde siempre la discriminación de los ciudadanos venezolanos en dos categorías excluyentes entre sí: los que apoyan su proyecto político y los que no lo hacen. Vaya con este documento nuestro más irrestricto apoyo hacia nuestros paisanos y hermanos venezolanos. Basta de persecución. La libertad debe retornar y retornará a Venezuela. Estamos seguros. Firmamos esta declaración en Barcelona, los grupos aquí presentes. Muchas cosas reclamamos los del pueblo de Venezuela. Necesitamos apoyos. Cada pequeño esfuerzo o gran esfuerzo cuenta. Es importante que cada día ustedes expliquen a la sociedad lo que sucede en Venezuela y entre todos intentemos resolver un problema grave y que todavía puede ser muchísimo más grave. Ahora, siguiendo el programa del acto, pasaremos al turno de ruegos y preguntas. Les entregaron un papelito en la entrada para aquellas personas que quisieran formular una pregunta. Serán por escrito y se contestarán 5 de ellas. Sí, aquí tengo una pregunta de Regulo Sardi.
quien nos pone que se omite el tema de la constituyente. Sí, efectivamente es uno de los temas que no hemos incluido en el documento. El documento lo venimos preparando ya desde hace un tiempo. Y claro, teníamos que priorizar algunos temas y unos puntos pues se han quedado, digamos, fuera del documento, lo cual no significa que lógicamente no vayamos a incidir, ni vayamos a divulgarlo, ni denunciarlo en próximas acciones que anunciaremos próximamente. Lo que pasa es que la extensión del documento, como ustedes han visto, es grande debido pues a lo que se ha acumulado durante todos estos años, pero es un tema que tenemos presente y que tocaremos en nuestras próximas actividades. Sandra Hernández, ¿cómo ayudar aportando medicinas y alimentos? ¿Tienen formas de hacerlo? Sí, efectivamente existen grupos organizados en Barcelona y en toda España que se dedican periódicamente a recoger medicinas para enviarlos periódicamente a Venezuela. De hecho, en Vilanova y la Geltrú se va a realizar una actividad el día 19, si no me equivoco, 17 de junio se va a realizar una actividad de recogida de medicinas. Quienes viven en aquella zona pueden hacerlo. Este domingo también se va a hacer otra actividad en Plaza Cataluña, también pueden llevarlos, y en general en todas las actividades que se organizan aquí en Barcelona hay un punto de recogida de medicinas. Igualmente el Día de Venezuela, ahora el 9 de julio, también va a contar con un punto para esta recogida. Lo que les podría sugerir es que revisen en las páginas web, o mejor dicho, en los grupos de Facebook más bien, que son los que tienen más actividad, de las organizaciones que formamos parte de esto, porque allí vamos publicando periódicamente información sobre esto. Richard Mendoza, ¿frente a qué instituciones políticas y públicas han ido o van a ir con la declaración y cuál ha sido su respuesta? Una pregunta muy interesante. El día de hoy hemos presentado este documento. Este documento quisiéramos y nos gustaría que sirviera como base para un reclamo a nivel, ojalá que mundial, por lo menos que no se limite, que no se quede únicamente aquí en Barcelona, en Cataluña, sino que sea como mínimo a nivel nacional, para lo cual necesitamos el apoyo de todos. Mientras este manifiesto, mientras esta declaración tenga la mayor cantidad de adhesiones, vamos a tener a su vez pesos para poder exigir delante de las distintas instancias que hemos mencionado en el documento, para que pues se aborde de una manera más firme la situación venezolana. Pero necesitamos el respaldo, necesitamos el apoyo de todos para poder ir, digamos, con autoridad moral y para que se sepa realmente la cantidad de personas que viene o que está apoyando este documento y que está preocupada por esta situación. Francés Cano, ¿qué cantidades se adeudan a los sufridos pensionistas? Bueno, las cantidades que se adeudan son 1000 millonarias. Es muchísimo dinero a estas alturas. Se ha acumulado una deuda muy importante, que en este momento no dispongo del dato exacto, pero estamos hablando de una cantidad muy alta, puesto que ya vamos para 2 años, como mencionaba nuestro compañero, que no se paga ni un solo euro o dólar por concepto de pensiones, con lo cual con cada día que pasa se va acumulando esta deuda. Y bueno, esperamos que el gobierno venezolano resuelva esta situación lo antes posible, porque es una circunstancia que causa penurias económicas y penurias a las personas que se ven impedidas de vivir normalmente con su pensión porque no reciben el pago de Venezuela. Trino Gruda, ¿hay una agenda de presión internacional? Y si la hay, ¿cómo está planteada y cómo podemos apoyar? Bueno, un poco va en la línea de la pregunta anterior. Hay muchos grupos trabajando en simultáneo a nivel mundial y enfocados en este sentido. Nosotros pues hemos querido aportar desde aquí nuestro grano de arena, pero hay muchos grupos trabajando incluso a nivel de la Corte Penal Internacional. Hay una serie de juicios, hay una serie de procesos que están en marcha. Se está trabajando. Lo que pasa es que tomemos en cuenta, y todos lo sabemos, cuál es la situación al respecto. El gobierno venezolano ha contado durante muchos años con una chequera muy abultada. Ha podido comprar voluntades y ha sembrado una matriz de opinión que es muy difícil de romper, pero que la estamos rompiendo. Ya está rota, ya está rota. De aquí en adelante lo que tenemos que hacer es tener firmeza
apoyar entre todos a estos movimientos, entre los cuales pues queremos sumarnos nosotros, para lograr una resolución lo más pronto posible del problema que se está viviendo en Venezuela. Marta Sananes: elecciones libres y transparentes son indispensables para la democracia. Hay declaración de la legalidad total, incluyendo su sistema electrónico. Entiendo que la pregunta va dirigida a la cuestión del voto electrónico. No sé si muchos o los quienes están aquí están conscientes y saben que en Venezuela los procesos electorales están regidos por un sistema 100% electrónico. Esto es una situación que prácticamente muy pocos países, por no decir el único, presenta. De hecho, muchos países han retornado, después de tener un sistema de votación electrónico, han retornado a un sistema manual porque han existido irregularidades y es un sistema que se presta pues a manejos irregulares por parte de quien lo controla. Y en este caso, el CNE, que es digamos el brazo electoral del gobierno venezolano, pues maneja de una manera casi absoluta todo lo que ocurre a nivel de votaciones, a nivel electoral. Con lo cual pues es una de las cosas sobre las que hay que incidir y sobre la que pensamos que los partidos políticos de Venezuela, sobre todo los partidos de oposición, deben incidir, porque un sistema electrónico en manos de un gobierno como el que conocemos, como el gobierno venezolano actual, pues es un arma muy poderosa para controlar los resultados electorales. En vista de las imágenes con las que se cuenta sobre los atropellos de todo tipo en Venezuela, ¿es posible recurrir a la Corte de la Haya? Sí, efectivamente, como decía antes. El Foro Penal Venezolano, justamente, esta entidad que fue premiada por el Colegio de Abogados de Barcelona el año pasado, está enfocada en documentar, en recoger la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en Venezuela. Ellos están trabajando muy firmemente en documentar y en sustanciar todas estas violaciones de manera que no haya impunidad, evitar la impunidad. A lo mejor en este momento se ve una situación, digamos, muy lejana, muy oscura, pero todos estos casos hay que documentarlos, todos estos casos deben sustanciarse de una manera firme, y eso es lo que está haciendo el Foro Penal Venezolano junto con otras instituciones defensoras de los derechos humanos, tanto venezolanas como internacionales. Mi opinión personal es que tarde o temprano, más pronto que tarde, llegará la justicia. Y las personas que están violando los derechos humanos en Venezuela, aprovechando su condición de gobierno, aprovechando el poder, como cuentan ahora, serán castigados. Que no sea como la de Fidel Castro. Los venezolanos creo que hoy estamos demostrando que podemos hacer mucho. Ya sabemos que luchamos contra un sistema perverso, un sistema que tiene muchos recursos, pero estamos resueltos a que no haya impunidad y a que las personas que han cometido violaciones paguen por eso. Ese es nuestro objetivo y seguiremos trabajando hasta el final por eso. William Selles, disculpa. ¿Qué oposición real existe después del levantamiento de los venezolanos? ¿Quién es William Selles? Sí, ¿qué oposición real existe? O sea, ¿cuál es la oposición que existe hoy en Venezuela? Bueno, la oposición en este momento en Venezuela está representada nada más y nada menos que por los estudiantes, por los jóvenes venezolanos, que son los que están dando, digamos, la cara en todas esas manifestaciones. Efectivamente, un aplauso para todos nuestros jóvenes, que lamentablemente muchos de ellos han perdido la vida en este lamentable incidente. 79%. La última encuesta salió ayer, decía que el 82% de los venezolanos estaban en contra. Esa es la oposición. Del gobierno, esa es la oposición. Sí, exacto. La oposición en Venezuela actualmente ha trascendido los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios, son una parte importante y que debe ayudar en la resolución del problema, pero dada la situación, la gravedad de lo que está pasando en Venezuela, ha llevado a esas manifestaciones que estamos viendo hoy en día y que están integradas, como decía, por esos jóvenes que están a la cabeza de esa protesta. Pero es una oposición que está, pensamos, mucho más unificada, que tiene unos objetivos mucho más claros, que sean
eliminado agendas particulares porque la situación sencillamente lo requiere. Y pensamos que nosotros, los de mi generación, por ejemplo, y la anterior, debemos apoyar a todos estos jóvenes que están dando la cara por un sistema que han heredado además, ¿verdad? Porque es un sistema que ya lleva 18 años de recorrido. Pero yo pues pienso y tengo la certeza de que estos jóvenes, pues con la ayuda que necesitamos de todos, porque es un problema grave, pero con la ayuda de todos podrán resolver y podrán tener un país, el país que quieren. Julio Antelo: ¿cuál es la postura de los venezolanos en España al ver a políticos nacionales defendiendo al régimen de Maduro? Sí. Bueno, sí, ahí todos sabemos cuáles son los partidos políticos españoles que apoyan y que están al lado del régimen venezolano, del gobierno de Maduro, que al día de hoy, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de todo lo que hemos visto en este acto, que son hechos documentados por instituciones internacionales, ya no estamos hablando de opinión, estamos hablando de hechos documentados por Amnistía Internacional, por las distintas organizaciones que hemos mencionado el día de hoy, y sin embargo vemos estos partidos que siguen apoyando y siguen respaldando una ejecutoria que a estas alturas es una ejecutoria criminal. Eso es lo que tienen que comprender estos partidos. Es una ejecutoria criminal a la que ellos le están dando apoyo. Y la posición de los venezolanos en España con respecto a esos partidos, pues la hemos mencionado en el documento. Nosotros queremos advertir, lo reitero, lo repito, nosotros queremos también que este acto de hoy sirva como advertencia de lo que podría pasar, y ha pasado en otros países, está pasando en Venezuela, de lo que podría ocurrir. Ya estamos viendo algunos atisbos en algunas ciudades donde donde estos partidos tienen pues responsabilidades de gobierno. Ya estamos viéndole las orejas al lobo, muy incipientemente, pero yo pienso que es importante tomar en cuenta esta cuestión, y como venezolanos quisiéramos reiterar esa advertencia. ¿Y los que apoyan por omisión? Los que apoyan por omisión. Bueno, los que apoyan por omisión a estas alturas, visto lo visto, pues pensamos que son tan responsables como los otros. Porque es algo que surge, digamos, muchas veces entre los venezolanos. Hasta hace unos años, digamos que se podía, digamos, prestar apoyo a la llamada revolución bolivariana. Lo que pasa es que de un tiempo para acá, de un tiempo a esta parte, estamos hablando de violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos. No estamos hablando de una oposición de partidos, estamos hablando de una situación donde se cometen crímenes de lesa humanidad cada día. A esta hora, cuando estamos hablando, a esta hora en Venezuela están los jóvenes en las calles y está la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana reprimiendo, disparando contra manifestantes pacíficos. Es una situación, o esa es una ejecutoria que está contemplada como delitos de lesa humanidad, con lo cual quien no se pronuncie frente a eso está siendo cómplice por omisión, como lo dice usted. ¿Cómo responden las fuerzas militares? ¿Hay disidentes? Bueno, esto es una cuestión compleja. Esto es una cuestión compleja porque los militares venezolanos, como hemos descrito también, están muy envueltos en todo el manejo económico, político, manejan la importación de alimentos en Venezuela, por ejemplo, está en manos de los militares, está en manos de mandos militares. Hay cientos de mandos militares en cargos de gobierno. Con lo cual, cada día que pasa, estos militares también se convierten en reos de esos crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que se viene haciendo? Intentar o lograr convencer a los mandos medios del ejército y de las Fuerzas Armadas que no están involucrados en este tipo de delitos, que no controlan las mafias, que no están, comprometidos en ninguna irregularidad de este tipo, a los mandos medios militares para que se sumen al movimiento de resistencia, porque es una resistencia frente a un gobierno totalitario a estas alturas. Eso es lo que está planteado con respecto a las Fuerzas Armadas. Y en la medida que este tipo de actos se vayan repitiendo, sumado a lo que ocurre en Venezuela, pensamos que la conciencia de estos militares pues les llevará a dar el paso, que no es sencillo,
debemos comprender que no es un paso fácil, pero finalmente lo darán si ven que tienen el respaldo y que hay una manifestación masiva de rechazo frente a la ejecutoria del gobierno. Esta es la última pregunta. Héctor Millán, ¿por qué no nos hacen llegar vía electrónica la declaración y así podríamos hacerla llegar a nuestros contactos? Sí, está disponible a partir de este momento, la declaración está disponible en esta dirección que está aquí. Está en change.org, lo que pasa es que no sé, a lo mejor no se distingue muy bien. Pero en Change, en la página de firmas, de recogida de firmas virtuales, change.org, está disponible la declaración de Barcelona. Y allí pueden ustedes registrarse para darle respaldo, como les decíamos antes, un respaldo que es necesario, que es imprescindible para que nosotros podamos avanzar en lo que pensamos hacer, no solo desde aquí, desde Cataluña, sino ojalá que sea alrededor del mundo y en otros países. Perdona, yo soy Héctor Millán. Esta propuesta no era una pregunta, era una propuesta porque particularmente yo tengo una amiga que es delegada del Parlamento Europeo y yo se lo puedo hacer llegar a ella. Entonces, así cada quien que tenga un amigo en la policía, en donde sea, se lo puede hacer llegar y que ella actúe en consecuencia, ¿no? Sí, no, efectivamente, esta declaración, vuelvo y repito, esta declaración requiere de que haya una suma de voluntades y de apoyos. Bienvenidos, sea cual sea. Bienvenidos, sea cual sea. Y es nuestra labor, precisamente, es el trabajo que nos toca hacer, digamos, a cada uno de los que estamos aquí, de divulgarlo, de darle difusión y de pasarlo a todos los que conocemos para que lo firmen y lo apoyen y así nosotros pues seguir con la labor que hoy hemos iniciado. Perdona, hemos dado los mails. ¿Por qué no nos mandáis? Sí, está previsto todos los datos con los que contamos de los asistentes. A través de esos datos nos pondremos pues en contacto con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, para concluir, informarles que aquellas personas que quieran adherirse a la Declaración de Barcelona pueden hacerlo hoy aquí. Hay unos, tanto si son personas físicas o personalidades jurídicas, en la entrada donde se registraron podrán hacerlo. Y repito nuevamente, está a partir de hoy en change.org y sería excelente que cada uno de ustedes se adhiera, pero consiguiera más adhesiones. Mientras más somos, más poder tendremos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por pensar en Venezuela y adelante. Gracias.